Después de ver el método directo, veamos el método del trapecio. No he querido pasarlo por alto porque es uno de los métodos más utilizados, por no decir el más utilizado, en las transmisiones broadcast de amplitud modulada. Este método del trapecio nos proporciona una mayor información de la calidad de la señal moduladora comparándola con el método que hemos visto anteriormente, el método directo. Con el método del trapecio tenemos la ventaja, por ejemplo, de ver problemas de asimetría, distorsión de la señal, medir el índice de modulación y el desfasaje de la señal en el modulador si lo hubiera. Por eso es el método más utilizado en el mundo, porque es el que nos proporciona mayor información. En la pantalla estáis viendo una señal de audio real que está modulada en AM y os he querido mostrar cómo vemos este movimiento en la pantalla del osciloscopio. Las emisoras de radio de broadcast que transmiten en amplitud modulada tienen el mismo sistema, tienen instalado un osciloscopio cerca del transmisor o en la zona de control, llevan la señal hasta ahí y emplean el mismo método para visualizar de manera general cómo se comporta la señal moduladora y la señal modulada en general. Entonces, de un vistazo ya en tiempo real vemos que esta señal pues no tiene ningún problema, aunque para analizarla mucho mejor y comprobar problemas de desfasaje, de asimetría, etcétera, debemos utilizar un tono senoidal que ahora lo comprobaremos. Para ello, el osciloscopio tiene que estar conectado o funcionando, mejor dicho, en el modo XY, como vemos aquí. Yo he pulsado este conmutador y como aquí indica tenemos modo XY. Este modo inyecta directamente la señal proveniente del canal 1 a la placa del tubo de rayos catódicos, porque esto es un osciloscopio antiguo, un osciloscopio analógico que incorpora un tubo de rayos catódicos para mostrar la señal en pantalla. Entonces este canal 1 inyecta la señal a las placas de deflexión vertical del tubo de rayos catódicos del eje Y. En cambio, el canal 2 inyecta la señal al eje X, que están conectadas a las placas de deflexión horizontal del tubo de rayos catódicos. En el modo XY no actúa en absoluto la base de tiempos. Si yo ahora muevo el conmutador de la base de tiempos, comprobáis que no hay ninguna función. La señal no varía en ningún momento en el tiempo y, como vemos, pues es algo que está totalmente desconectado todo este bloque, por lo que únicamente tenemos en funcionamiento este bloque de aquí, que son las amplitudes de medición de los diferentes canales 1 y 2. Entonces, por deducción, la señal en pantalla, la señal mostrada, dependerá, pues eso, de los valores de amplitud que se ingresen en cada canal proveniente de la señal modulada y la señal moduladora. Si no tuviéramos amplitudes diferentes, podríamos analizar lo que ya conocemos como las señales de Lisa-Jous, que veremos en otra ocasión en el canal, más ya en la sección de electrónica, funcionamiento del osciloscopio, comprobación de señales con fase, etc. Bien, como estamos viendo esta señal que está modulada en tiempo real, lo ideal sería, para comprobar la calidad de la señal moduladora y medir el índice de modulación, pues que cambiemos a una señal senoidal y comprobemos la simetría, la señal modulada, etc. Y para ello necesitamos observar en pantalla un trapecio perfecto y comprobaremos cómo varía del valle a la cresta
en forma lineal, por lo que podremos aplicar la fórmula del índice de modulación correctamente, y lo voy a hacer a ojo, porque como ya lo hemos aprendido en el vídeo anterior, para no hacerlo más extenso, más o menos calcularé las cuadrículas e intuiré un porcentaje de modulación que supongo que no me equivocaré mucho. Así que vamos a cambiar la señal de audio por un tono senoidal y así podremos verificar la calidad general de la señal y poder observar un trapecio perfecto. Ya estamos viendo el trapecio perfecto, el trapecio ideal para poder realizar medidas de índice de modulación en las que tendremos que medir la tensión, por ejemplo, de la parte A, esta amplitud, del valle, y la amplitud, por ejemplo, que podemos llamar B, de la cresta. Utilizando la fórmula del índice de modulación anteriormente aprendida, pues obtendremos el índice de modulación que, si multiplicamos por 100, se convertirá en porcentaje. Así que, si recordáis, lo único que tendríamos que hacer es medir las cuadrículas y ponerlas en la fórmula, en el numerador y denominador, y obtener el resultado. Por ejemplo, en Canal Teleco nos gusta hacer experimentos para intentar entender y comprender mejor la teoría, así que voy a practicar uno de ellos. El método del trapecio también es posible verlo debido a que, si por ejemplo bajo la frecuencia, vemos cómo se genera. Yo ahora tengo una frecuencia de unos 4 hercios aproximadamente en la señal moduladora, y vemos cómo en realidad está haciendo un recorrido que forma el trapecio completo. Llega al valle, y al mínimo del valle y al máximo de la cresta. Si vamos aumentando la señal de la frecuencia moduladora, iremos viendo cómo al final el trapecio se forma y la vista ya no es capaz de ver los ciclos tan rápidos que se generan, diferenciar cada ciclo, y en pantalla ya se mostraría el trapecio completo. Yo ya aumentando mucho la frecuencia, pues vemos cómo vamos a la misma señal que hemos obtenido al principio. Ya sabemos cómo medir el índice de modulación, que es obtener esta medida. Por ejemplo, voy a intentar ahora hacer una medida variando la amplitud, variando esa relación, porque el índice de modulación es una relación de amplitudes de la señal moduladora y la señal portadora. Entonces, aquí tenemos la señal portadora y aquí tendríamos la tensión de la señal moduladora. Y a ojo, pues veo que la señal portadora tiene 1, 2, 3, 4 cuadrículas de amplitud, y la señal moduladora 2, por lo que intuyo que ahora estaré modulando la señal aproximadamente en un 40%. Si aumento la amplitud, vamos a comprobar y vamos a tener que aprender, esto ya sí que es importante, yo voy aumentando la modulación, ahora estaría cerca del 80-90% de modulación, y ahora vamos a aprender la forma que tiene la onda, el trapecio, mejor dicho. A ver, voy a variar para mostrar mejor en pantalla, así. Cuando llegamos al 100% de modulación, esta es la señal que se observa en el osciloscopio. Como vemos, una amplitud máxima y aquí una amplitud mínima en el valle y una cresta máxima. Esta es la forma máxima para obtener una modulación del 100%. Si superáramos esta modulación y llegáramos al 120 o más, obtendríamos esta señal, por lo que ya obtendríamos una mala calidad de audio al aire. Voy a exagerarla un poco y vemos cómo aquí ya se origina una señal plana, y aquí en las crestas, a partir de este punto, vemos cómo también no aumenta la amplitud, sino que la señal ya se vuelve plana, tanto arriba como abajo. Esta es la figura oficial en la que la teoría suele mostrarse como señal sobremodulada. Bien, si esto es cierto, pues si yo varío la amplitud
a niveles mínimos, casi obtendríamos la misma amplitud en ambas partes. Ahora yo lo tengo al mínimo y vemos cómo la amplitud se iguala al no haber relación de amplitudes, o mejor dicho, una relación muy pequeña. Bien, ¿qué ocurriría? Voy a mostrar un poquito, a ver, así, mejor. ¿Qué ocurriría, por ejemplo? Recordar que si esto fuera una señal de audio real, pues se movería así, como hemos visto al principio, que era el movimiento que estábamos viendo en tiempo real. Lo que pasa es que ahora tenemos amplitudes fijas y es como hay que tenerlo para ajustar correctamente el modulador del transmisor de AM, comprobar la señal, etc. ¿Qué ocurriría con lo que os he comentado antes para comprobar si tenemos un desfasaje de la señal, algo muy importante para comprobar la calidad de la señal de audio en nuestro transmisor de AM? Si tenemos un desfasaje importante entre la portadora y la moduladora, pues obtendríamos algo tal que así. Voy a forzar la frecuencia y, como veis, se generan unas pequeñas elipses, espero que lo estéis apreciando, se están generando unas pequeñas elipses y esto, al observarlo, pues inmediatamente tendríamos que corregir la fase de una de las dos señales para igualarlo otra vez y que obtengamos esa linealidad correcta, perfecta, y obtener un trapecio en buenas condiciones. Voy a mostraros otra vez el ejemplo, incluso voy a variar mucho más la fase para que veáis lo que ocurre. Si yo exagero mucho ese desfase, puede incluso invertirse el trapecio porque tendríamos un desfase de 180 grados. Hemos invertido el trapecio, pero en este caso no sería un problema porque lo importante es que tengamos linealidad en el trapecio, ¿de acuerdo? Entonces, pues, estos serían pequeños desfases de señal y esto mucho mayores. Ahí ya la calidad de audio se deterioraría bastante. Bien, pues dicho esto, ya hemos visto en general por encima lo que es el método del trapecio, hemos analizado bastante la señal, la modulación de AM en el dominio del tiempo que se realiza con el osciloscopio, y en el próximo vídeo lo que vamos a analizar ya es la modulación de AM pero en el dominio de la frecuencia con un analizador de espectro, y vamos a poder también medir el índice de modulación con la relación de potencia entre la portadora y las bandas laterales que origina la modulación de AM, y es donde realmente se encuentra la información y es donde demodula el receptor. Esta información la capta, la detecta, y es donde luego obtenemos el audio que extraemos y amplificamos a través de los altavoces para poder escucharla. Así que os emplazo en el próximo vídeo, donde ya veremos la modulación AM en el dominio de la frecuencia. Un saludo.